Este fin de semana celebramos la quinta ruta micológica por la Sierra de Marmolejo, una actividad que desde hace ya varios años el Ayuntamiento de Marmolejo viene celebrando, que no pudimos celebrar a los años de la pandemia por las cuestiones obvias, y ya el año pasado la retomamos, este año la volvemos a retomar, a pesar de que la climatología no nos viene acompañando en los últimos años y no sabemos la cantidad de setas que nos podríamos encontrar en el campo, pero aún así vamos a salir un grupo de personas a pasear por la Sierra Morena que tenemos aquí en Marmolejo y poder tener el placer de buscar algunas especies micológicas de las que por estas sierras suelen salir. Y luego en el día de mañana pues habrá un taller, habrá una charla para que se le explique a todo el mundo lo que es el mundo de las setas, lo que son las distintas especies, las que son comestibles, las que no son comestibles, las que son venenosas, las que son mortales, las que son tóxicas, y para que a partir de ahí pues todo el mundo pueda tener unos conocimientos mayores en lo que es la micología. Y luego vendrá un cocinero que nos cocinará unos platos típicos de nuestra provincia y típicos de la zona, hechos con setas, para que podamos ver las cualidades culinarias que tienen todos estos hongos. Por eso el Ayuntamiento de Marmolejo se viene volcando año tras año en realizar esta actividad, y la verdad que nos gustaría que pudiéramos en el día de hoy encontrar muchas especies que otros años sí las hemos encontrado en nuestra sierra, porque aquí las hay y son bastante abundantes. Y hoy el motivo que nos trae aquí ya por quinto año es las jornadas micológicas de Marmolejo, que tenemos la fortuna de repetir año tras año gracias al programa Recrea en Verde de Diputación. La idea es hoy realizar la sesión de salida de campo, entonces vamos a hacer una pequeña rutita, digamos, micológica, junto con Luis Ruiz Valenzuela, que es profesor de la universidad y también micólogo, y yo en este caso también representando a la Cebuche, pues vamos a hacer un par de grupitos para movernos por la finca de la Centenera de Lugar Nuevo. Y bueno, con las especies recolectadas, pues luego las bajaremos aquí al municipio, donde se hará una exposición mañana y un taller mañana el domingo, un taller de cultivo de hongos saprófitos. Haremos algo también participativo en ese sentido. Y por último, al final de la mañana, la idea es cerrar las jornadas con una degustación, con un cocinero de Degusta Jaén, que será el que haga, digamos, amenice un poquito más la gastronomía, que siempre el tema micológico pues es también muy dado a se comen o no se comen, ¿no? La idea es sensibilizar sobre el recurso fúngico y ver un poco, poner en valor las propiedades que tiene el reino fungi dentro de los ecosistemas, de la naturaleza, y transmitir un poco a la población cómo se deben de recolectar, realizar buenas prácticas en la salida de campo micológica, y a ser posible pues ver diversidad fúngica, diversidad de especies de setas que podamos encontrarnos en la finca, ¿no? Bueno, pues en esta jornada de recogida de setas, pues lo que se trata es de dar a conocer la biodiversidad de hongos que crecen en esta zona, y ayudar pues, a la población general a reconocer aquellas especies que pueden ser comestibles, útiles, y poder diferenciarlas de aquellas otras que pueden ser peligrosas, ¿no? Entonces, pues vamos a hacer una jornada de reconocimiento de los hongos que encontremos en el día de hoy.
Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por venir hoy también, que hoy ya sí hay un ambiente más micológico con esta huilla ya, que ayer también lo hubo por la salida, pero faltaba el elemento fundamental para las temporadas micológicas, que es el agua, es la humedad y unas condiciones climáticas propicias para los hongos, ¿no? Y bueno, como otros años, siempre empezamos los sábados haciendo lo que es la salida de campo, la jornada de campo, donde intentamos recolectar, sobre todo, en la medida de lo posible, más que cantidad, variedad. Intentar hacer que la exposición, en la medida de lo posible, sea lo más nutrida y lo más diversa, fúngicamente hablando, ¿no? Micológicamente hablando. Como sabéis, este año es un poquito complicadillo a nivel climático, entonces las especies han sido mejor de lo que nos esperábamos, la verdad sea dicha, y medianamente diversas, en torno a unas 20 especies, 22 especies, creo que contamos ayer, y bueno, pues la verdad que podemos estar contentos para poder luego, os explicaré alguna curiosidad de alguna seta de la exposición, pero antes quería seguir un poco como otros años que hacemos en las jornadas del domingo, este año con una novedad que ahora os contaré. La jornada del domingo va a consistir, como siempre, en pequeñas charlas de sensibilización sobre el reino fungi. Luego continuaremos con la novedad de este año, que es un taller de cultivo de hongos saprófitos. ¿Eso qué significa? Pues cultivo de nuestras propias alpacas, básicamente. Lo que vamos a intentar hoy es empezar a cultivar o imitar cómo en el campo, de forma natural, bajo un sustrato de lo que es un mantillo, un suelo, una capa de tierra, ese hongo empieza a crecer y da sus frutos, ¿no? Sus cuerpos fructíferos. En el campo lo encontramos de forma natural, nosotros lo vamos a hacer un poco de forma artificial. Vamos a intentar cultivar nuestras propias setas, las setas de ostra, las características Pleurotus mercadonus, estas que encontramos en los supermercados, ¿no? Pleurotus ostreatus. Yo le digo mercadonus porque, bueno, por el símil de que las compramos en el supermercado. Son las típicas setas de ostra, que las vamos a inocular, bueno, vamos a introducir el micelio en un sustrato de pellets de cereal, y eso lo veremos ahora un poquito más tarde y pasaremos manos a la obra. He traído por ahí los materiales e intentaremos que entre todos podamos llevarnos más o menos por familia o por grupo algún kilillo de cultivo de setas, ¿vale? Posteriormente, finalmente, terminaremos, si el tiempo nos permite, pues hacer lo que es la parte gastronómica, micogastronómica, que es la parte de degustación, que suele venir un cocinero de Degusta Jaén, y bueno, pues hace un poco el aliciente de todas las bocas y estómagos que aquí andamos y que siempre somos muy micófagos con el tema de esto se come o no se come, ¿no? Con el tema de la gastronomía. Pero bueno, nuestro objetivo también con esta charla sobre todo es haceros ver que el reino fungi es un reino a la vez que sensible, muy importante, por lo que decía ayer Luis Ruiz, que hoy, aunque no ha podido estar, porque también estamos con la asociación en otra exposición, pues como bien entendido, tanto a nivel ecosistémico, redunda un poco en la naturaleza y es muy importante su papel, su fundamental intervención dentro de los servicios que presta al ecosistema, ¿no? Lo que son los servicios tanto de reciclaje, por decirlo de alguna manera, de la materia orgánica muerta que está en el medio, como la simbiosis o la parte simbionte que establece con una serie de plantas, árboles, arbustos, matorrales, y que ayuda a que sean, digamos, más fuertes, por decirlo de alguna manera, y captar mejor los nutrientes del medio. Los hongos son los grandes aliados de la vegetación, ¿no? Del reino de las plantas, y ambos pues generan pues una simbiosis bastante interesante. Bueno, pues yo he preparado aquí algunas diapositivas, se ve bien, aunque estáis un poquillo lejos, a lo mejor nos podríamos haber acercado un poquito más, pero bueno, yo creo que lo vemos bien, ¿no? Para muchos que no lo conozcan, dentro de la clasificación del reino fungi, por cierto, aquí algunos repetís ya de otro año, ¿verdad? Entonces posiblemente conoceréis o os sonará un poco la presentación que tengo porque es muy generalista y me gusta porque acerca de una forma global a algo más particular al reino de los hongos. Bueno, pues siempre nos gusta empezar a hablar de ese gran desconocido que es el reino fungi, el reino de los hongos, y que hasta de un tiempo a esta parte, como quien dice, fijaros, dice a nivel popular hasta el año 2000 se hablaba del reino de los hongos como
una pata más del reino de las plantas, ¿no? Como si fuera una cadena, digamos, dentro del reino de las plantas, y para nada. Luego ya con las investigaciones y con los estudios que han hecho tanto botánicos como biólogos, han visto que evidentemente es un reino que funciona totalmente de forma independiente, por su estructura celular, por su forma de comportarse, por su medio de vida, por su hábitat. Está muy en relación con las plantas, pero es un reino totalmente aparte. Por eso se consideró como un reino independiente a los 5 reinos que ya conocemos en el medio natural como los seres vivos, ¿no? Todos los seres vivos de la naturaleza. Está el reino monera, el reino protostista, que son, digamos, los pequeños reinos, los reinos que son más microscópicos, de bacterias, algas, ¿no? Y luego los reinos, los grandes reinos, que son más macroscópicos, es decir, los que podemos casi ver a simple vista, que son el reino animal, el reino vegetal y el reino fungi. Bueno, pues el reino fungi ya es un reino con un peso tal para darle esa catalogación como bien dice su nombre, de reino, para empezar a estudiar todos sus órdenes, todas sus clasificaciones y ver cuáles son sus aportes ecosistémicos, sus beneficios ecosistémicos y la importancia de este reino, ¿no? A ver. Siempre preguntamos un poco esto al principio, ¿no? Y ayer también seguramente ya lo dejamos claro a los asistentes. Sí, seguramente veo que algunas caras nuevas que ayer no vinieron a la jornada de campo, pero siempre decimos, ¿es lo mismo seta que hongo? ¿O es una parte? A ver, ¿qué me contáis? ¿Qué me podéis contar? Poneros por aquí si queréis, hay sitio de sobra, y así no me dejáis tan atrás. ¿Qué pensáis? Que yo soy un poquillo preguntón. ¿Qué pensáis? ¿Es lo mismo seta que hongo? ¿Sí? ¿No? No tengáis miedo. Para el que no me conozca, que a lo mejor no me he presentado porque veo muchas caras familiares de ayer, soy Pablo, soy de una empresa de educación ambiental, de la Cebuche, que es por donde tenía que haber empezado, y bueno, estamos también aquí en la 5ª jornada micológica de Marmolejo, gracias al programa, como veis aquí, Recrea en Verde, ¿vale? Que es un poco el que también apoya y colabora económicamente con estas actividades micológicas que se repiten año tras año en Marmolejo y que ya son una realidad después de 5 años, ¿no? Pues como decía, ¿es lo mismo seta que hongo o no? Venga, a ver, atrévete, que está ahí un poquillo... ¿No es lo mismo? Entonces, ¿en qué se diferencian? ¿Alguien me lo explica? O por lo menos se atreve a intentarlo explicar, no pasa nada. Vamos a intentar verlo y aclararlo. La seta es el fruto del hongo. Muy bien, no se podía haber explicado mejor. Sí, señor. Es lo que decimos como la aceituna al olivo, la manzana al manzano. ¿Vale? Al fin y al cabo, todos los organismos vivos, su objetivo fundamental es perpetuar su especie, ¿no? Pues igual pasa con los hongos. Los hongos lo que quieren es reproducirse año tras año y para eso pues generan esos cuerpos fructíferos, esos frutos que son las setas. Algunas que vemos en superficie, otras que están incluso debajo de la tierra, como pueden ser las trufas, y al fin y al cabo lo que pretenden es, cuando llegan las condiciones óptimas de humedad, de temperatura, pues eso, afloran sobre la superficie de muchas de ellas y dispersan sus esporas. Esa relación de las esporas hace que luego pues vayan conformándose en una estructura, en una madeja, en una red de hifas, se conocen como unos filamentos, que conforman el micelio. Ese micelio es lo que, digamos, forma parte casi fundamental del hongo, y está sobre el subsuelo, debajo de la tierra. Ahí es cuando se empieza a ramificar y a prospectar el suelo, generando, ya os digo, como comentaba ya Luis, una especie de internet subterráneo que nosotros no vemos, que a veces incluso sí hemos podido ver si levantamos un tronco, si levantamos una piedra, vemos como una madeja de hilillos blancos, pues esos son hongos, eso es parte del hongo, el micelio, ¿vale? Como decía, el hongo está formado por la parte del fruto, la seta, y el micelio que está debajo de la tierra, que es esa estructura subterránea de entramado de hifas, que es el micelio, ¿vale? Ese micelio, pues cuando da esas condiciones fundamentalmente en temporadas como otoño o primavera, y en según qué condiciones de altitud o incluso de pluviometría, yo he estado viendo setas en verano incluso, según en qué partes de España, fructifican esos frutos, esas setas, para poder empezar a dispersar sus esporas, ¿vale?
Pero los hongos están presentes en nuestra vida de mil formas. A nuestro día a día son los que están también compuestos las levaduras, que nos ayudan también a la elaboración pues, de los fermentos, de la cerveza, del vino, del pan, y bueno, y mohos, que son también los que vemos cuando se putrefacta algo en nuestro frigorífico o en la despensa. Básicamente son hongos pues en algunos de los casos unicelulares, otros pluricelulares, pero nosotros los que nos trae siempre a estas jornadas son los hongos pluricelulares macroscópicos, es decir, los que son de gran tamaño y que podemos observar a simple vista, ¿no? Aunque muchas veces para identificarlos necesitamos tirar de microscopio y ver un poco las esporas, a ver si es una especie o es otra, ¿vale? Pero siempre nos fijamos pues, en todas estas partes, por eso decía ayer cuando salimos a campo, que era importante que las setas que extraigamos del medio lo hagamos de una forma completa. Cuando digo completa es desde la parte baja de la seta, por eso decíamos que con la navaja que debemos de llevar para recolectar, pues no cortar, sino de la parte baja como catapultar, ¿vale? Como hacer un poquito de palanca, con la idea de que podamos extraer todo el fruto completo, desde la parte de abajo del pie, este sería el pie, lo que conocemos como pie, que sujeta el sombrero. La base muchas veces tiene un saquito, desde donde sale esa seta, ese saquito se conoce como volva, y por ejemplo en el grupo de la manita es muy importante poder saber si tienen volva o no, porque podemos discernir si es una seta, una manita tóxica o tóxico-mortal de una de excelente comestibilidad, ¿no? Luego el pie, veremos que hay diferentes tipos de formas de pie. Esto es lo que conocemos como el anillo, que es como una especie de faldita. En algunos sitios, o sea, en algunas setas, perdón, se ven a modo de faldita hacia abajo, otras, por ejemplo, como las que recolectamos bastante ayer, como la macrolepiota, es un anillo doble, un anillo que, digamos, que uno sube como hacia arriba, otro hacia abajo, y también esas características del anillo nos ayudan a identificarla, es un anillo móvil. Luego lo que se conoce como el himenio, es la parte que está debajo del sombrero, por donde vemos las láminas, pero que otras setas, como veremos aquí en la exposición, tienen poros o tubos, y otras tienen como aguijones, como si de hecho una se llama lengua de gato, porque es como si raspáramos ahí a la lengua de un gato al tocarla, pues lo mismo, tiene como unos puntitos, unos aguijones, y otras incluso que tienen como pliegues, ¿vale? Son como una especie de láminas plegadas que van haciendo así como una onda, unas ondulaciones, y eso es lo que hace diferentes también unas setas de otras, no solo el pie, la base, el anillo, sino en el himenio también. Y por supuesto, casi la forma más principal de la seta cuando empezamos a observarla en el medio, que son los sombreros, ¿no? Esos sombreros que suelen ser a veces más grandes, más abiertos, otras veces más cónicos, otros más convexos, con escamas, con verrugas, cuarteados, con color rojo, naranja. Ahí hay una infinidad de características macroscópicas que nos ayudan a poder diferenciar unas setas de otras, ¿no? Esas son las fundamentales partes de la seta y en las que nos debemos de fijar o tener presentes cuando vayamos a recolectar, y luego también si queremos identificar, ya sea con la ayuda de una buena guía, o ya sea con la consulta que le hagamos a algún micólogo, o bueno, siempre con precaución. Pero para darle todos los datos a un micólogo, si queremos, o incluso nosotros mismos, si queremos identificarlas con una guía o en foros, tenemos que intentar tener toda la parte de la seta, ¿vale? Porque puede ser que le preguntemos y nos digan, oye, pero vaya, ¿el pie cómo lo tenía? Ay, no sé, lo he cortado. Por eso decimos, ¿qué es mejor, cortar o arrancar? Yo siempre soy de la opción de que si vamos a una jornada micológica y vamos a ver variedad y vamos a identificar, lo suyo es arrancar. ¿Pero de qué forma? Pues como hemos dicho, desde la base, luego cubrimos con hojas, con acículas, con más tierra, donde realmente está, hemos dicho, el micelio debajo de la tierra, en la estructura esa subterránea, que es la parte fundamental del hongo. El hongo en realidad está ahí abajo, solamente nos muestra el fruto. Pues eso es lo que tenemos que intentar tapar para proteger el micelio y que no sea colonizado por otros hongos oportunistas, ¿no? Otros hongos que pueden ser parasitarios de ese propio hongo, ¿no? Entonces, para que pueda tener el micelio una larga vida y futuros años sucesivos nos puedan dar más frutos, lo suyo siempre es cubrir, ¿no? Pero, como os digo, según forma de sombrero,
Podemos tener unos más aplanados, de hecho hay una que tenemos aquí que se llama la platera, pues precisamente porque el sombrero se queda totalmente plano cuando está madura y es excelente comestible, pues se queda, como veis, plano. Otros cónicos, como la Hygrophorus o la Inocybe, otros más truncados, otros más tipo, pues a lo mejor como el típico champiñón, ¿no?, que es un poquito más convexo, otros embudados. Este os sonará de aquí, pues es muy exagerada la forma, ¿no?, pero sonará como los níscalos. Los níscalos tienen forma de embudo, están como deprimidos en el centro, ¿vale? Un sombrerito que en el centro siempre va deprimido. La forma del pie, si es un pie muy finito, muy frágil, muy delgado, otra si es más portentoso, si es más macizo, otra si es así como, digamos, claviforme, otra más bulboso en la parte del pie. Y luego lo que decía del himenio. El himenio puede ser poros, láminas, pliegues o aguijones, ¿no?, o digamos una especie de aguijones de púas, ¿no? Y luego ya, si fuésemos más allá, porque estuviésemos generando dudas, la única forma de discernir muchas veces o es con un código de DNA, o muchas veces las esporas nos ayudan mucho a saber qué tipo de hongos son, de setas son, ¿vale? Como veis también, al igual que el tipo de sombreros, pies o himenóforos, tenemos diferentes tipos de esporas, unas que parecen así como tetraédricas, otras baciliformes, otras globosas, otras parecen pues como el COVID, que hemos estado acostumbrados a ver más el COVID microscópicamente, ¿no?, pues se parecen como el COVID, que tienen como unos puntitos, unos radios, y eso también nos ayudan con la microscopía pues a ver qué tipo de hongos tenemos. Y a la hora de clasificarlos, los que básicamente solemos ver en las exposiciones, tenemos dos tipos de grandes grupos. Uno, que son los que tienen en las láminas, si las cortásemos y las viésemos al microscópico, tienen las esporas en forma de maza, ¿vale?, son los basidiomicetes. Esa maza pues suele tener, como mi mano, ¿no?, pues en los 4 nudillos, suele tener una espora en cada nudillo, que serían estos, los basidios. Y otras, que son las ascas, que serían como una vaina similar al de una haba, pues tienen una asca, una vaina donde dentro tienen 8 esporas. Son los ascomicetes, están los basidiomicetes y los ascomicetes. Son los dos grandes grupos que se estudian en micología y en esta jornada, ¿vale? Si alguna vez queremos sacar las esporas de alguna seta para ver un poco de qué color son, o imaginaros que tenéis un microscopio en casa, o que queréis hacer una práctica, si hay aquí algún profesor o profesora de colegio, de instituto y hay laboratorio, o incluso os pica mucho la micología y queréis practicar, pues la forma de obtener las esporas, por ejemplo, de esta seta, pues sería introduciendo con una cartulina que apoye la seta, ¿vale?, introduciendo el pie, así dejándolo caer, como veis, en un vaso. Puede o no estar en contacto con el agua. El agua, al fin y al cabo, lo que hace es que intenta como imitar al medio la humedad y activa la esporada de la seta. Y en estas láminas, como os digo, si le hiciésemos un corte, ahí es donde están todas las esporas ocultas. Estas láminas irían dejando caer sus esporas sobre esa cartulina que le ponemos con un agujerito en el medio para dejar pasar el pie. Pues podríamos conseguir una esporada. La podemos dejar entre 24 y 48 horas y podemos obtener fácilmente pues las esporas de nuestra seta. Cuanto menos curioso es porque deja un dibujo tal cual a las láminas, ¿vale? Es tal cual, o sea, las esporas van cayendo y entonces os dais cuenta la estructura del himenóforo, ¿no? Y en función del color de las esporas también se clasifican en grupos, ¿no? Hay esporas que son más de color melanospórico, más oscuro, que en el caso de los agaricus, de los champiñones que conocemos de toda la vida, los champiñones de campo. Otras, por ejemplo, las lepiotas y las macrolepiotas suelen tener una esporada blanca, que es también las que hemos cogido. Las rodospóricas, que tienen un color más salmonado, también tenemos una de los grupos de lentoloma, tenemos una. Luego las esporadas que son incluso tinta, antiguamente se utilizaban para pintar la ropa como tintes naturales. Tenemos ahí uno súper tintoso, ahora os lo dejaré para que lo toquéis y veréis cómo se os pone. Mira, yo ya he puesto las manos los dedos de manipularla, porque las esporas son ferruginosas, son color, pues eso, hierro, y lo podían utilizar antiguamente para tintar la ropa, ¿no? Son los Pisolitus e incluso las Calvatias también.
Y algunas como los cortinarios, que dan esporas de color violeta, es también muy curioso. Esto sería, para que hagáis una idea, esporas al microscopio, ¿vale? Fijaros el montón de tipos de esporas que podemos ver al microscopio. En función de algunas setas u otras, pues ya formas tetraédricas, como os digo, algunas formas que pueden asemejar más al coronavirus, otras más globosas o ovoidales, hay infinidad de tipos de esporas según las setas, ¿no? Bueno, esto no os quiero cansar mucho, son los dos grandes grupos que os he dicho, ¿vale? Los basidios, ¿vale? Serían vistos al microscopio. Esto sería un basidio visto al microscopio, lo que he dicho, el nudillo de mi mano con 4 esporitas, ¿veis? 1, 2, 3 y 4. Aquí a lo mejor tiene 2 porque ha perdido ya 2, están perdidas por ahí. Y los ascomicetes, que son, para que os hagáis una idea, a lo mejor habéis conocido las morchelas. ¿Sabéis cuáles son las morchelas? O las que tienen como forma de cerebrito, que salen mucho ahora en Masterchef y en todos estos programas de comida muy valoradas, tienen forma como de cerebrito, pues esos son del grupo de los ascomicetes, ¿vale? Pero aquí es donde me gusta llegar, y es, según los medios de vida de los hongos, los clasificamos en 3 grupos, como decía ayer Luis, que fundamentalmente los que más hay en el medio son micorrizógenos y saprobios, y luego por último otras setas, otros hongos, que son los parásitos, por decirlo de alguna manera, los que se alojan en un ser vivo. Es decir, muchas veces estos hongos están alojados en los que conocemos como yesqueros, que tenemos aquí algún yesquero, algún felinus. Se alojan en troncos ya viejos, árboles que a lo mejor pueden estar enfermos. También los hongos son oportunistas, ¿no? Y entonces ven que ahí hay un árbol enfermo y casi, como dice aquel, le dan matarile, ¿no? Pues se alojan sobre él, algún nudo, alguna llaga, alguna enfermedad, y empiezan casi a matarlo, por decirlo de alguna manera. Luego, una vez que lo matasen, empezarían a trabajar los hongos saprobios, los hongos saprófitos, que están reciclando la materia orgánica, son los que están transformando, por decirlo de alguna manera, palitos, hojas, cosas que están en el medio, pues por los caducifolios que tiran sus hojas, están descomponiendo esas hojas para transformarlas en materia más fácilmente asimilable por las plantas, ¿no? y en el subsuelo, ¿no? Se llaman, o nosotros los conocemos como los recicladores, y son súper importantes. Estos forman un gran grupo muy importante dentro del reino fungi, al igual que también los micorrizógenos, son los que conocemos como simbiontes, los que hacen relaciones de amistad. Como decía ayer Luis, son muy necesarios tanto uno como otros, pero los micorrizógenos, por ejemplo, son los que le van a dar mucha vida, mucho vigor al bosque, mucha salud al bosque, porque son los que a través de las raíces de las plantas generan pues como una conexión, por decirlo de alguna manera, que hace que le transfiera el hongo a la planta una cantidad de prospectar lo que son las sales minerales, el agua, los nutrientes, básicamente al propio árbol. Entonces va a estar mucho más sano si tiene presencia ese árbol de hongo simbionte, hongos micorrizógenos. Esos hongos que reciben un poco a cambio, ¿no? Si son simbiontes, dice, tú a mí qué me das. Fundamentalmente el árbol o la planta lo que está dándole es polisacáridos, azúcares también, ¿no? Y hay una transferencia, sobre todo incluso de conexiones, se habla ya, o en los últimos estudios se habla ya de conexiones como si fueran neuronales, ¿no? En la cual se hablan las plantas a través de los hongos. Hay por ejemplo, una enfermedad, por ejemplo, o más que enfermedad, de una plaga como puede ser la profesionaria del pino, y se está viendo que hay incluso grupos de pinos que están siendo aislados, ¿vale? Para que no le afecte a la otra parte del bosque o otras plagas que pueden darse, ¿no? Es decir, los hongos detectan cuando hay un problema o cuando un árbol está enfermo, y lo que hace es que o bien aísla a ese ejemplar o le transfiere nutrientes para salvarlo. Es decir, se habla ya de un lenguaje parecido a como pasaba en la película en Avatar, un lenguaje de interconexiones entre hongo y planta para darle vida al ecosistema, al bosque, ¿no?
es un mundo, yo creo que muy interesante, porque nos puede ayudar a todos esos aportes fitosanitarios que de forma natural puedan aportar los hongos a un bosque que pueda tener una enfermedad, una plaga y demás, ¿no? Por eso decimos que un bosque sano es el que en proporción puede tener en torno al 60 o el 70% de hongos simbiontes y otro 30 o 40 de saprobios, ¿no? O sea, parásitos, cuando hay un gran número de hongos parásitos, que veáis muchos árboles con muchos yesqueros, diréis, aquí el bosquete o este entorno natural está bastante dañado, es decir, tiene los días contados, ¿no? Y lo bueno que tenemos aquí en Andalucía es que contamos con la mayor biodiversidad micológica, diría que a nivel nacional. ¿Cuál es el problema? Que estamos en un clima mediterráneo. No tenemos un clima continental como en el norte de España, un clima con mayor pluviometría, pero a nivel de diversidad fúngica, a nivel de variedad de especies, contamos con el punto caliente, digamos, en toda España de biodiversidad micológica. Es decir, podemos encontrar una gran variedad. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes tipos de bosques en función también del suelo. Eso es muy importante para el reino de los hongos. Hay especies que se dan asociadas a una serie de plantas y de árboles y demás, y otras en función también del suelo. No es lo mismo un suelo más ácido, un suelo más silicio, que se da en zonas, por ejemplo, de Sierra Morena, como la que estamos aquí, estuvimos ayer aquí en La Centenera. Son suelos que en la zona de Sierra Morena tienen una composición más ácida. No es lo mismo que los suelos básicos o los suelos más en estructuras calizas, que se pueden dar más por las zonas de Sierra Sur, de Cazorla, de Mágina. Son sierras con una composición química diferente y de suelos diferentes a las que se dan por Sierra Morena. Eso también da pie a unas especies botánicas diferentes en un sitio y en otro, ¿no? Por ejemplo, la jara pringosa que todos conocemos de aquí, en Sierra Mágina, por ejemplo, no la vamos a encontrar, porque es una especie típica del monte más característico de la cordillera de Sierra Morena, ¿no? Y ahí, asociadas a esas plantas, vamos a encontrar una serie de especies fúngicas de setas, porque, como os digo, hay que tener un concepto un poquito más amplio cuando vamos a buscar setas. Si yo me voy a buscar níscalos y me voy a un encinar como el de ayer, en el encinar no lo voy a encontrar. ¿Por qué? ¿Dónde se da el níscalo? En los pinos. Entonces, muchas veces es más interesante para clasificar una seta, ya no solo todas esas partes de la seta, sino la ecología. Es decir, ¿en qué hábitat te lo has encontrado? Y hay veces que buscaréis una seta rara y diréis, me gustaría saber cuál es. Si hacéis alguna consulta, algún micólogo o alguna guía, habrá un apartado que os ponga hábitat. El hábitat, al fin y al cabo, es su casa, ¿no? Donde suelen ser las casas de los níscalos, y te lo dice. Oye, pues se suele dar en una zona, por lo general, pues a lo mejor de suelo ácido o básico, pero en pinar. Se va a dar en pinar, no se va a dar en encinar o en alcornocar. Entonces, si vamos ahí a níscalos, pues tendremos que buscar bosques de pinares, ¿no? No podremos irnos a un alcornocar. Como veis, la seta de encinar, robledal, en castaño, en alcornoque, vamos a encontrar grandes setas, setas muy buenas comestibles, ¿no? Esta es la manita cesárea, la manita de los césares, que tiene un sombrero naranja muy llamativo, lo que es las láminas amarillas y el pie más amarillento, con una faldita, con un anillo en forma de faldita, suele ser bastante grandota, y veis la volva, lo que es el saquito de abajo es muy blanco. Entonces, hay veces que se le quedan incluso trocitos de ese velo, de ese saquito, arriba en el sombrero. Esto sería en fase casi huevo, porque las setas antes de salir hay un momento que están hechas como un huevecito, lo recubre lo que se llama el velo universal, que es como una telita, y esa telita es la que muchas veces, por ejemplo, como en la manita muscaria, se queda en las pintitas blancas. Eso, al fin y al cabo, es lo que recubre cuando está en fase huevo, y cuando ya empieza a crecer y a abrir el sombrero, digamos que se cuartearía y se quedarían esas escamitas. Tenemos otras que pueden ser tóxico-mortales, igual que tenemos una excelente comestible, tenemos la amanita faloide, que es una mortal, de las peores que hay en el grupo de las setas que podemos encontrar de las amanitas, ¿no?
la amanita rubescens o la amanita panterina. Esta también se da mucho en zonas de Sierra Morena, en zonas de encinar y de alcornocal, pero mucho se localiza por la zona de, por ejemplo, de la Sierra Norte de Sevilla y de Huelva, sobre todo en Aracena y Picos de Aroche, que es la amanita ponderosa, el gurumelo, el que se conoce como gurumelo. Luego hay otras que también se dan, como por ejemplo estas, que es un excelente comestible, yo las he cogido bastante por la zona de Córdoba, que es el rebozuelo, las chantarelas, y bueno, en encina evidentemente, si queremos buscar la seta más cara del mundo, o el producto gastronómico más caro del mundo, que es la trufa negra la vamos a encontrar solamente en encinar, suelen ser en zonas de encinar, micorrizan con encinar, son una especie micorrizógena de encinar. Y bueno, tenemos otras como por ejemplo los parasoles, que mucha gente pues le da de lado, no se las come, que tenemos aquí bastantes, las macrolepiotas proceras, que son bastante abundantes, como ya veis, en todo este tipo de hábitats micológicos y presentes en este tipo de ambientes, ¿no? Como digo, setas en zonas de coníferas, pues bueno, pues tenemos tanto el grupo de ascomicetas como son algunas morchelas. ¿Veis? Algunas amanitas, las amanitas muscarias las podemos encontrar, que es la seta esta de los enanitos con el sombrero rojo y las pintitas blancas, la podemos encontrar en coníferas, y también tricolomas, podemos encontrar las que se llaman las patatillas de tierra, evidentemente los níscalos y algunos del grupo de los boletales, que son los suillus, que tenemos aquí algún ejemplar. Estos suelen darse bastante. Fijaros, aquí hay 3 ejemplares, suelen tener la cutícula pues muy pegajosa, como muy babosa. De hecho se le llama a esta seta el babosín, porque fijáis, se le pegan las hojas, las acículas del pino, las hojas de los árboles, se le caen en lo alto del sombrero y se le suelen pegar. Los suillus están dentro del grupo de los boletales, de los que conocemos como boletus. Es un tipo de boletus, aunque se llame suillus, porque los boletus, por lo general, cuando le damos la vuelta a la seta, vemos que no tienen láminas, que lo que tienen son como esponjas, como puntitos, como poros o tubos, que son las esponjitas que suelen darse en el grupo de los boletales. En pradera, los champiñones, por ejemplo. Las praderas suelen ser zonas de pasto, zonas donde pasa mucho el ganado, zonas donde la herbivoría pues luego defeca y deja allí un montón de nitratos y de nitritos que le gustan mucho a este tipo de setas. Setas como por ejemplo las senderuelas, los peos de lobo, los coprinus, estos que se llaman los chipirones de monte, que cuando los llamo chipirones porque son como un calamar así cerrado, pero a poco que empieza a abrirse el sombrero, empieza a chorrear tinta negra, es decir, la espora es como muy licuescente, se queda como en agüilla, y antiguamente se utilizaba esa seta como tinta para firmar algunos documentos. De hecho, se dice que algunos documentos, órdenes militares que daba Hitler, estaban firmadas con tinta de Coprinus comatus, con tinta de esta seta, del chipirón. ¿Y cómo detectaban que era? Pues tenían que mirarlo al microscopio, tenían que ver que ese documento lo miraban la firma al microscopio y veían que esa espora, o sea, que esa tinta era de espora, estaba sacada de la espora de una seta. Entonces autentificaban el documento y no, bueno, pues no se hacían falsas órdenes de altos cargos, ¿no? Como ya os digo, muchas setas en pradera, y la más conocida, que seguro aparte de los champiñones que todos conoceréis, es la seta de cardo, que las zonas de prado de pasto suelen ser también de mucho de ganado y suelen salir mucho los cardos. Pues asociada al cardo está la seta de cardo. Siempre vamos a encontrar la seta de cardo más que por la zona de pradera, por los cardos que veamos, ¿vale? Porque es una seta que está adherida, digamos, a la raíz del cardo y lo está ya prácticamente saprofitando, ¿no? Luego hay algunos ejemplares también en las zonas de chopera, de aliso, la seta de chopo es la más conocida, que es esta que tenemos aquí. Y en esas zonas también, como suelen ser de bosques caducifolios, incluso de árboles muertos, en los tocones salen estas, que son la seta de ostra, que es la que vamos a cultivar hoy, ¿vale? La Pleurotus ostreatus,
Y otras como también pues este tipo de morchela, la morchela esculenta o algunos boletales. Al igual que también en las jaras podemos encontrar esta que hay aquí, que es la lacaria lacata, o el faisán de la jara o el boleto de la jara, que son unas setas también muy apreciadas en Sierra Morena. Se suelen dar bastante, sobre todo porque suelen salir asociadas a zonas de jara pringosa, de esa jara que conocéis, que la tocamos la hoja y por eso se llama pringosa, ¿no? Porque tiene ládano, que es una sustancia que digamos la defiende ante la inclemencia del tiempo en épocas estivales. Pues esas jaras suelen tener micorrizadas especies como estos grandes comestibles que son las setas de las jaras, ¿vale? ¿Veis? Pues aquí hay veces que en las propias guías, a la hora de identificar buenos comestibles, hacemos caso muchas veces a los simbolitos, ¿no? Los tenedores, como si son excelentes comestibles normales o mediocres, y luego otras que son tóxicas y os aparecerán a lo mejor un símbolo de toxicidad como una calavera, y otras que en las guías os aparecerá como tóxico-mortales. Entonces tendréis que tener unas con el prohibido que puede ser tóxica, y la mortal es cuando ya te sale la calavera y la cruz, que ahí es cuando tenemos que tener cuidado, ¿no? Dentro de las comestibles que tenemos en Andalucía, y muy valoradas, pues ya os digo, las morchelas, las colmenillas, setas de chopo, setas de cardo, las chantarelas, las tanas o la manita cesárea. Y a colación con lo que decía Rafael de la normativa de los 3 kilos, pues mira, no te voy a decir con 3 de estas, ¿no? Con 3, 4 setas de estas buenas tienes los 3 kilos. Ahora, si te pones a hacer 3 kilos de senderuela, pues no tienes que echar senderuela a la cesta, ¿sabes?, para conseguir 3 kilos. Por eso yo ahí creo que la normativa falla un poco, porque no especifica 3 kilos de setas, sino si va según qué especie, también son un exceso de recolección, bajo mi punto de vista, ¿eh? Porque no es lo mismo, ya os digo, los níscalos que tenemos aquí, o el gurumelo, o bueno, el boletus aureus, que es un pedazo de seta gordoncha, como veis aquí. Fijaros qué pie más robusto, qué pedazo de sombrero, turgente, bastante potente, que a poco que lleves 4 boletus aureus ya tienes la cesta llena y tienes un buen manjar ahí, ¿no? Los parasoles son muy grandes, como los que tenemos aquí, pero en realidad solamente se come el sombrero, el pie no es comestible, bueno, no es comestible, no, ahora lo veréis, ¿no? No tiene forma de comérselo, y encima es muy ligera, es una seta que es bastante, bueno, pues ligerita, esponjosa, tiene gran contenido en agua. A ver, y luego, pues bueno, como veis, lo que os decía, ¿no?, el simbolito de prohibido, o el simbolito de la calavera. Es que hay setas que, siempre lo decimos, ¿no?, al principio de la jornada, todas las setas se comen, ¿no? Algunas que solamente se pueden comer una vez, otras te las puedes comer, pero puedes pasar un mal rato, otras puedes pasar un buen rato de degustación, que es lo que vamos a intentar hacer hoy con las comestibles. Pero hay setas que según el periodo de manifestación de los patógenos, de las sustancias tóxicas, podemos tener envenenamientos graves y en otras que pueden ser muy graves o mortales. ¿Cuál es el problema de algunas setas, como por ejemplo la manita faloide o la cortinarius, algunas cortinarius, o incluso la giromitra esculenta? Son setas que su toxicidad se manifiesta pasadas ya, yo diría que más de 4 horas, incluso 6 u 8 horas, y ya es como decir que no hay marcha atrás, no hay forma de que te hagan un lavado de estómago, porque te ha destrozado el hígado, literal. Entonces la única forma, según tengo entendido y me han estado explicando, no es que te tengan que hacer un trasplante de hígado, es que te tienen que limpiar tu hígado con otro hígado al lado. Es decir, tendrías que tener en paralelo en el quirófano un hígado al lado para que te vayan limpiando tu hígado. Si llegas con tiempo y con suerte, ¿vale? Esta manita faloide, forma de identificarla, mi consejo, todas las setas que tengan la lámina blanca, ojito, no seáis ávidos en comeroslas, ¿no?, en echar a la cesta y comeroslas. Blanca, con volva y anillo, suelen estar dentro del grupo de la manita y de la manita tóxico-mortales, como la faloide, o algunas lepiotas, ¿vale? Así que
La manita es un grupillo complicado, ¿no? Si no sabemos identificarla bien. Igual que hay excelentes comestibles. Y luego hay setas curiosas, como por ejemplo, dices tú, bueno, un champiñón, el champiñón es buen comestible, pues también hay algunos champiñones que son tóxicos y nos van a matar, pero nos pueden hacer pasar un buen rato al lado del bate. Ahí lo dejo. Es decir, que podéis tener un problema gastrointestinal potente, de diarrea, vómitos. Esta, como la manita muscaria, las setas de los enanitos, pues son más bien, lo diré, neuronales, problemas neuronales de alucinaciones, vértigos, náuseas también, le llaman la matamosca, también otro nombre común de la manita muscaria, de la seta esta rojita con los puntitos blancos, porque lo que pasa muchas veces es que ves moscas alrededor de la seta en el suelo como si estuvieran muertas, y no están muertas, están dándose un viaje por ahí. Y es que se han apoyado en el sombrero y con las patitas han frotado y se han, digamos, chupado las patitas y lo que se han intoxicado de las sustancias alucinógenas y tóxicas que tiene esa seta, y lo que se quedan como aletargadas, se quedan como mareadas, drogadas, y no están muertas en realidad, están ahí pasándose sus cosillas, ¿no? Bueno, esta también afecta mucho al riñón, la Cortinarius orellanus, y algunas setas como los coprinus, algunos chipirones de monte, por ejemplo, o algunos coprinus, el atramentarius, que pueden ser comestibles, pero si las mezclamos con vino son tóxicas, si nos las tomamos con agua no son tóxicas. La particularidad, porque son, digamos, incompatibles con el alcohol, reaccionan con el alcohol. Hay setas que, ya os digo, como el champiñón, que pueden ser excelentes comestibles, otras que a lo mejor les rascamos un poco en el pie, vemos que se tornan a amarillo y huelen a fenol, huelen como a pipí. Esas son champiñones, una especie de champiñón que es tóxica y que no se puede comer, con lo cual también hay que tener cuidado. Los champiñones por lo general suelen tener un olor muy agradable, un olor fúngico bastante agradable, pero hay veces que si el champiñón está en una zona próxima a una fábrica, a una zona de vertido, vamos a intentar evitar esos sitios también para recolectar setas, porque los hongos en general, como he dicho, el micelio, es muy susceptible de absorber tóxicos del subsuelo y nos puede dar pie a que una seta, que pueda ser una excelente comestible, nos genere también otros problemillas gastrointestinales, ¿no? Y como curiosidades, pues bueno, los hongos es un mundo maravilloso que también nos ha llevado a transformar una serie de alimentos y hacerlos comestibles, ¿no? A través de las levaduras pues hemos sido capaces de realizar fermentos y generar el pan u otras bebidas como por ejemplo el vino, la cerveza, que bueno, pues la verdad que a día de hoy no entenderíamos un día a día sin pan o en algunos casos también sin cerveza y vino, ¿no? Pero sobre todo a nivel médico, en la medicina, pues el doctor Fleming, gracias al Penicillium chrysogenum, pues se salvaron muchísimas vidas, ¿no? Al fin y al cabo, el hongo está ahí y hay que estudiarlo, y ya os digo que es un mundo que todavía le queda un largo recorrido de estudio, y más porque ahora pues ya se están empezando a ver estudios de DNA, o sea, de ADN de los hongos, ¿no? Como decía, el alimento más caro del mundo es la trufa negra, la Tuber melanosporum, que micorriza con encina y que en las zonas más del norte se suele dar bastante más, puede llegar en temporada a 1.500 € el kilo de trufa, o sea que imaginaros pues lo cotizadas que son. Como también son muy difíciles, hay que ir a buscarlas con perros adiestrados, incluso hay gente que sale también con una especie de cochino, de cerdo, porque emanan un aroma cuando están en el subsuelo y dan unos indicios que solamente esos perros adiestrados son capaces de olfatear. Hacen lo que le llaman los quemados, suelen salir en encinas potentes. Si alguien pues dice voy a hacer un cultivo de trufas, pues tiene que comprar esas encinas micorrizadas con Tuber melanosporum, con trufa, y con suerte hasta los 10 primeros años no va a recolectar trufas hasta que no pasen ya 10 añitos buenos con esa encina micorrizada y plantada, cosa que aquí en Jaén se está dando ya, están por las zonas de Mágina y Torres, ahí conozco a un par de personas que ya han quitado los cerezos,
porque se quedaron sin ellos y han empezado a probar con trufa y están en el periodo de crecimiento del hongo, hasta que no pasen unos 9 o 10 años, de poder recolectar trufa. Otra forma de aprovechamiento. Como decía, pues bueno, esta simbiosis, las micorrizas son súper importantes por los servicios ecosistémicos que dan los hongos, y bueno, pues en Andalucía, como he dicho, es la región de España más diversa en cuanto a setas. Parte de esta presentación está sacada de una exposición que suele estar itinerante, que ahora mismo la tenemos allí en Úbeda, que es el CUSTA. El CUSTA es un plan que sacó la Junta de Andalucía, como decía ayer Rafa, para dar un poquito de forma y normativa a la recolección de este recurso tan importante que es el recurso fúngico, y generó este plan también para sensibilizar a la población y que se hiciesen pues jornadas como este tipo, salidas de campo que fomenten el micoturismo, pero siempre desde el punto de vista de hecho CUSTA significa conservación y uso sostenible de las setas y trufas de Andalucía, para que vayamos con conciencia al campo a disfrutar de las setas, pero que lo hagamos con mesura y con cabeza, ¿no? De que todas las setas están desarrollando, aunque sean tóxico-mortales para nosotros, un papel fundamental en el medio, ¿no? Y aquí, bueno, hay una serie de reglas de las setas comestibles y evitar intoxicaciones, pues recoger solo especies que se conozcan bien. Oye, pues si tenemos dudas y queremos identificar, vale, lo que hemos dicho, la sacamos desde el pie, consultamos y tal, pero si vamos a níscalos, pues vamos, y luego queremos ver otras setas, pues vamos a intentar no mezclarlas, bueno, pues llevar 2 cestitas, o si vamos 2 personas, en una echamos todos los comestibles, nuestros níscalos, y en otra echamos las que puedan ser un poquito críticas en cuanto a su identificación, ¿vale? Como decía, ¿no? Excepto la seta de chopo, la seta de cardo, pues siempre trapar un poquito y ponerla en una cesta, que es el mejor elemento que podemos llevar al campo cuando vayamos a la recolección de setas, porque a través de su agujerito de aquí abajo, de la cesta, pues van a ir dispersando las esporas, y en nuestro camino vamos incluso a ayudar al reino fungi a que se reproduzca, que es su objetivo. Sobre todo también porque las setas por lo general, ya habéis visto, de ayer a hoy, aquí dejamos un montón que algunas ya las hemos tenido que desechar, se han secado, se han deshidratado y se han perdido. Si las metemos en una bolsa de plástico, se nos pudren. Muchas de las comestibles se pueden transformar incluso en tóxicas, se pudren. Y otras se deterioran tan rápido, porque tienen mucho contenido en agua, podría ser el 90% del contenido de la seta es agua, pues se pudren muy rápido y se descomponen. Entonces aquí se conservan un poquito mejor, se van aireando, y cuando lleguemos a casa, en la medida de lo posible, en no más de 24 horas, consumirla, no dejarla, como la dejemos varios días, es difícil. Algunas veces se pueden, dependiendo de qué ejemplares, se pueden congelar, pero la mejor forma de conservar la seta es deshidratarla, o bien con un deshidratador, que ya venden deshidratadores que con un poco de calor lo que hacen es que eliminan la cantidad de agua para que no se putrefacten, y luego simplemente o las rehidratamos cuando las vamos a cocinar, o directamente las pulverizamos, las picamos y las agregamos en algún guiso y le da un sabor espectacular, ¿no? Bueno, hay mucha, lo que decía, dice, no existe ninguna regla como tal para saber si es venenosa o comestible, y el reconocimiento tanto macro o microscópico nos puede dar la autenticidad de qué especie es, ¿no? Hay veces que la gente dice, bueno, le meto un ajo o le acerco una moneda de plata en el guiso y en función de si vira de color es que no son comestibles. Eso son falsas leyendas, no hagáis nunca caso. O un boleto está mordido por una babosa o por un caracol, entonces es comestible. No, no compares tú el sistema digestivo de un caracol, de una babosa o de un jabalí con el tuyo, porque a él puede ser que no le afecte y a nosotros sí. Bueno, parasoles, las macrolepiotas tienen primas hermanas muy tóxicas, entonces hasta que no tienen una dimensión de sombrero, aquí pone inferiores a 5 centímetros. Yo personalmente, las setas, los parasoles, las macrolepiotas proceras, hasta que no superan los 10 centímetros yo no las utilizo para consumo, y luego son excelentes comestibles, pero
Hay que tener precaución porque hay otras, que son las lepiotas, la cristata y la bruna incarnata, que son tóxicas y son muy fastidiosas. La bruna incarnata incluso puede ser hasta mortal, en función del tamaño, de la cantidad, perdón. No consumir setas en estado de putrefacción, por ejemplo, esta seta yo, por ejemplo, no me la comería, está ya demasiado pasada, tiene las láminas muy oscuras. Un champiñón en condiciones óptimas de comestibilidad, pues podría ser este. Todavía casi ni ha abierto. ¿Veis? A poco que le quitamos este velo, las láminas pues están rositas, están color crema o rosita, un olor muy bueno, pero cuando ya están así, están muy pasadas, ya han perdido su buena comestibilidad. Al igual que si son muy jóvenes. Hay gente que por la zona de Aracena, son muy dados a coger la manita cesárea en fase huevo. Podrá estar muy rico, pero estamos atentando contra la propia seta. No la estamos dejando que se reproduzca, que abra el sombrero y que disperse sus esporas, ¿no? Entonces vamos a intentar, bueno, tener esa capacidad de ser selectivo a la hora de recolectar setas, es decir, me voy a llevar las que realmente se pueden comer, ni las muy viejas, ni las muy jóvenes, las que están en un periodo óptimo de maduración. Y aquí tenéis también dos teléfonos, la urgencia del Servicio Andaluz y el Instituto Nacional de Toxicología. Si alguna vez tenéis algún problemilla, lo que se suele decir es que deberíamos de contar con algunos ejemplares de lo que no hemos comido y podérselo enseñar al médico y aparte pues explicarle lo que hemos dicho, un poco qué manifestaciones estamos teniendo para que nos puedan tratar de la mejor manera correcta, ¿no? Usar navaja, aunque ya os digo que esta, por ejemplo, se recoge, ¿no? Hay otras que tienen forma de con un pincelito, que está muy bien, porque ese pincelito te hace que le puedas quitar toda la tierra antes de echarla a la cesta y no se te contaminen mucho para luego... Las setas por lo general no se deben de lavar para consumirlas, se deben de quitar toda la acícula, la tierra y todo en el campo y no se deben de lavar, las setas no se deben de lavar, a no ser que sean setas muy duras, muy portentosas, quizá a lo mejor el níscalo sí lo podemos lavar, pero hay setas que como las lavemos que no las estamos cargando, las estamos perdiendo, ¿vale? Hay muchos accidentes por esto, ojito, mucho cuidado siempre cuando vayamos a setas con la navaja, o bien la metemos a lo mejor dentro de... Pero hay veces que estamos, ay, con la emoción de, ay, no sé qué, y te damos la vuelta y tenemos gente alrededor, esto no deja de ser un arma, ¿vale? Así que cuidadito también con las navajas. Hay muchos accidentes, accidentes micológicos por el tema de las navajas. Y nada, eso era lo que quería contaros. Esta es la foto de ayer, aquí estamos todos los que subimos allá al campo, siempre intento cerrar con la fotillo de la jornada. Y bueno, ahora si queréis, pues podemos hacer una breve pasada, os comento alguna curiosidad de las setas que recolectamos ayer y luego hacemos el taller de cultivo, ¿vale? Tengo allí más o menos los materiales, tengo que prepararlos, pero ya los dejamos allí preparados del todo, ¿vale? Así que muchas gracias y ahora venidos por aquí. Nada, no las merece. En la exposición. Si queréis, mirad, empezamos por esta de aquí, que algunos me han dicho, mira los níscalos. Cosas que se parecen al níscalo. ¿Qué se le puede parecer al níscalo? ¿Alguien me lo podría decir? Que está un poquito embudado el sombrero, ¿veis? Eso es algo similar. Hay níscalos de este tamaño, más chicos, más grandes, pero no es níscalo fundamentalmente porque una cosa característica de los níscalos, pertenecen al grupo de Lactarius, es que echan látex. Látex significa como una lechecilla que cuando le rajamos aquí un poquito en las láminas, pues nos daría como un pequeño látex que al principio es un naranja zanahoria y a poco que vira con el aire se torna a verde, así como si estuviera oxidado. Muchas veces los níscalos en el mercado tienen como mal aspecto y no es que tengan mal aspecto, simplemente es que los níscalos pues necesitan tener una protección, digamos, con mucha aireación porque se pueden poner muy feos, pero luego son buenos comestibles, de hecho son muy apreciados. Esta es la seta de olivo, ¿vale? Como pone aquí su nombre, Omphalotus olearius,
Los nombres científicos siempre suelen ser el género y la especie. Luego hay grandes grupos, como hemos dicho, los grandes grupos de los boletales, los grandes grupos pues de los agaricales, como aquellos. Tenemos grandes grupos, pero luego siempre discernimos entre género y especie. Esta de aquí, la seta de olivo, como particularidad y curiosidad que tiene, es que es una seta bioluminiscente. Es decir, tiene particularidades que por la noche brilla, ¿vale? Y de hecho se han estudiado este tipo de hongos para iluminar algunas de las ciudades a través de sus particularidades bioluminiscentes. Si le hiciésemos una foto así con tiempo de diafragma abierto, podríamos ver ciertos tonos brillantes por la noche. Es tóxica, es muy tóxica, problemas gastrointestinales sobre todo, y aunque la veamos es muy bonita, es muy chula para sacarle las esporas, ¿vale? Para ver ese color de esporas ferruginosas, es decir, color hierro, ¿vale? Esta está más pasada, e incluso esta podría parecerse más también a las chantarelas, a las que conocemos como chantarelas, ¿no? Los rebozuelos. Pero otra diferencia con respecto a las chantarelas, primero, aparte de que es mucho más oscura, es que tiene láminas y las chantarelas tienen pliegues. La Omphalotus olearius la podemos encontrar tanto, aunque se conoce comúnmente como la seta de olivo, tanto en tocones de olivo. Esta la cogieron ayer cuando bajábamos de la finca a la altura del balneario, en unos olivos que había por allí, la cogió Sergio, un compañero que no ha venido hoy, y estaba en olivo, pero yo la he visto también en zonas de encinar, es decir, que la podemos ver también en diferentes ambientes, diferentes hábitats, ¿no? Esta es la Tricolomatosis rutilan, muy característica, aunque es muy diferente como otras veces me la he encontrado yo. En Pinar la encontró Antonio, este grupito. Esta, por ejemplo, pues sí la cortó, ¿por qué? Porque es que salen directamente del tocón de la madera. Es decir, aquí no hay mucha información en la base, porque está así sobre un tronquito de madera, y van saliendo, sobre todo de pino, van saliendo muchas veces en grupitos, como en panochitas, varios ejemplares juntos. Es muy característico el borde en el margen rojizo, y que sobre todo se cuartea. El sombrero, cuando ya empieza a ser un ejemplar adulto, se empieza a cuartear, como lo que le ha pasado a esta, ¿vale? Lámina amarillo anaranjada, y también se empieza a cuartear el propio pie. ¿Veis que aquí tiene como un anillito mucho más frágil que otro, ¿vale? Este anillito, o en general las setas que tienen el anillo, hasta que no están adultas, lo que están es cubriendo la parte del himenóforo, es decir, la parte reproductora de la seta, donde están las esporas, y no lo suelta haciendo así, ¿no? Se le pega luego ya al pie hasta que ya no coge su madurez. Cuando ya tiene un estadio bueno de madurez, es cuando ya el anillo algunas veces desaparece, según en ejemplares, otras se queda hacia abajo, como una faldita hacia abajo, o otras veces se eriza como hacia arriba, y entonces coge una forma hacia arriba, como algunos champiñones, porque al tirar el pie, a crecer más el pie, esta telita se le queda pegada, pero con dirección hacia arriba. Eso también es otra característica que nos puede ayudar a discernir entre variedades, ¿no? Esta no es comestible. Yo esta no la considero comestible, y ya te digo, es una seta sobre todo beneficiosa porque está, por cierto modo, aprofitando también los troncos de pino, y suelen ser ejemplares bastante numerosos, ¿no? Aquí como comestibles, pues bueno, yo te diría que, bajo mi punto de vista, hay 4 o 5, pero yo me comería como mucho 2 de las que hay aquí, que son las Macrolepiotas proceras y las plateras o las Lepistas panaeolus, los Suillus, como su nombre indica, el nombre del orden son los boletales. Fijaros que un boletal, la diferencia de estas tienen, ¿veis?, las láminas, y los boletus tienen como poros, como una esponjita, ¿vale? Si lo partimos por la mitad, mucha carne, ¿vale?, muy potente, y para comernos esta seta, unas cosas que tienen, son comestibles, estas son comestibles, es que la cutícula, la piel del sombrero pica un poco, ¿vale?, nos da algo de picor. Entonces,
Si tienes mucha hambre, pues bueno, pues te entretienes, ¿vale? Te empiezas a quitar la cutícula, luego le quitas la esponja, es decir, tendríamos que quitarle la parte del himenio. Es decir, para comérnosla le quitaríamos gran parte de la cutícula y luego tendríamos que quitarle esta esponjilla, ¿vale? Eso es como yo la prepararía. Y luego, una vez que le quitas más o menos esto, le quitas bastante a la seta, pues así la puedes trocear, a lo mejor le quitas algo en el pie que quedan restos, y esto se lo puedes echar en trozos grandes a un guiso en un momento dado. Pero ya os digo, tienen un gran contenido en agua, entonces luego estos se quedan un poco gelatinosos, embeben mucho de tamaño. Este sería el granulatus y el bellini, que también se conoce muchas veces como el babosín. Pues fijaros, tócala, mira, parece una esponjita, que sí, por aquí abajo. Es verdad. Ah, que parece una esponja, ¿veis? Sí. Si la queréis pasar. Esa de ayer a hoy, fíjate qué fea se ha puesto. Claro, por la cutícula, por lo que es la piel del sombrero, se puede quitar un poquito mejor, pero es muy pegajosa, ¿veis? Esta es la parte que pica. Esta pues 3/4 de lo mismo, igual que el Suillus granulatus, pues le quitaría esto. Esta en este caso, seta muy pasada en tiempo, ya no es comestible. Hay veces que incluso la abrimos y salen gusanitos, larvas, proteínas. No podemos también. Por eso cuidadito, cuando tenemos que tener en un estado óptimo de maduración y no de excesiva maduración. Pues a lo mejor aquí que está más madura, pues es más fácil de quitarle la esponja, ¿sabes? Con los propios dedos, pero ¿veis? Esta ya está excesivamente pasada. Como mucho, pues estos ejemplares, que además el granulatus suelen ser de tamaño un poquito más chiquitito, la cutícula no es tan babosa, no es tan pegajosa. Bueno, ¿qué más cositas hay por aquí? Aquí tenemos curiosidades, ¿no? Dices tú, wow, ¿y esto? Pues bueno, estos son Polyporus. Los Polyporus podrían ser también con el tipo de himenio muy parecido. Si lo mirásemos así de cerca, fijaros, están sobre un trocito de madera y son unos hongos pues muy curiosos porque lo que es las celdas de donde están las esporas son bastante grandes. Aunque aquí me diré grande, comparado con otras, pues bueno, pues sí es bastante grande. Este es un ejemplar pequeñito que también nace sobre madera. Pequeñito. Mira, esto, si lo vemos así, es como si fuera un plato, está un poquito embudado, pero este es un excelente comestible, la platera. Fijaros qué bonito que tiene aquí un ejemplar joven, chiquitín. Están aquí, estos suelen formar lo que se conocen como corros de bruja. De hecho, ayer lo vimos casi en forma de corro de bruja. ¿Qué es un corro de bruja? Un corro de brujas, como hemos visto, el micelio es una estructura de filamentos, de hifas, que está en una estructura subterránea, y en la forma de crecer el micelio, pues en forma, digamos, de círculo. Y cuando salen un círculo de setas es porque ese micelio, imaginaros, tiene un núcleo central, se expande en forma circular y en las puntas de ese círculo salen setas. Por eso se conoce como corro de bruja. Hay veces que no está totalmente formado, porque a lo mejor ese micelio se ha encontrado con una piedra, con un afloramiento rocoso, con algo que ha impedido el crecimiento del micelio, pero se ha hecho como una especie de circulito o semicírculo. Es parte de un corro de bruja. Este es un excelente comestible. Le podemos aprovechar, pues no la quiero cortar porque esta es muy bonita, pero por ejemplo esta suelen tener un pie bastante grueso, ¿veis? Bastante potente. Y si las limpiamos, estas por ejemplo podríamos limpiar un poco el pie, pero es bastante carnoso todo, tanto el pie como lo que es el sombrero, ¿vale? Un olor agradable, pasarlo, olerlo, con lo cual al tener el pie macizo y lo que es el sombrero macizo, pues es bastante, digamos, para utilizarlo en cocina, interesante, ¿no? Porque no se queda. Hay veces que los níscalos los partes por la mitad y por dentro están huecos, porque tienen como pies huecos, cavernosos que se llaman, ¿no? Con oquedades. ¿Veis la diferencia entre esta y esta? ¿Veis?
tamaño fundamentalmente, ¿no? Y podríamos decir, pues si es que esta será más chiquitilla, que todavía no ha crecido, ¿no? Por eso el tamaño, ojito, ¿no? Es más pequeñito. Puede ser que se convierta en una macrolepiota y que no termine de desarrollar, o sea la feodésica, que es esta, o sea esta otra, que es la cristata, que esta es una especie muy tóxica, ¿vale? Y fijaros, y se parecen mucho. Puede decir, una que es más chiquitita, no ha desarrollado, pues macrolepiota o los parasoles, cuando ya cogen en torno a 10, 15 centímetros, pues son buenos comestibles, ya no hay lugar a dudas. Y una diferencia de esta que tenemos aquí, a ver si tengo aquí algún ejemplar, este es solamente el pie, es que tiene un anillo móvil, ¿vale? Este anillo que tienen las macrolepiotas, ¿veis? Es móvil, no se rompe, se puede subir y bajar por el pie. También se le conoce como pata de gallo, porque tiene como, imaginaos la pata de una gallina, está como así estriada, parecida así a la pata de la gallina, ¿no veis? En las manchas que se le quedan en el pie. Fundamental, anillo móvil, ¿veis? Si lo sacásemos incluso entero, podéis tener un anillete. A ver, un dedillo por ahí. ¿Quién quiere un anillo de seta? ¿Vale? ¿Veis? Como veis es un anillo doble, aquí se ve un poquito mejor en este ejemplar, veis que tiene como hacia abajo y hacia arriba, por eso lo de anillo doble, y móvil sobre todo. Luego ya el pie como así como estriado, esa conseguimos sacar las dos ejemplares juntos, y luego pues tiene la base bulbosa, pero el pie pues no se come, como veis es fibroso, ¿veis? Todo esto no dejan de ser, una seta no deja de ser la hifa que se aglutinan y forman la forma de la seta. Es decir, todo esto está compuesto con tejido fúngico, ¿no? del micelio, pero esto pues al ser tan fibroso, esto ya no se come, no tiene comestibilidad ninguna, ¿vale? Las macrolepiotas, pues bueno, fundamentalmente las características, como hemos dicho, aparte del pie y el anillo, pues suelen tener un sombrero bastante grande, escamoso, más oscuro por el centro y las escamas se van separando más en el filo, a veces se le quedan aquí como una especie de estrías y bueno, pues como comestibilidad buena, le quitaríamos el pie y a lo mejor yo cuando las he encontrado grandes a mi hijo se las pongo como pizza, la pongo en el horno, le echo un poquito de jamón, de queso y demás y todo lo que es la base de la seta es la base de la pizza. Otras veces pues también se pueden cortar en láminas así, rebozarlas con huevo, harina y hacerlas como rebozaditas, también salen muy buenas, ¿vale? Buenas comestibles. Mirad lo bonito aquí en el corte, cómo se ven las láminas, ¿veis? Cada laminita de estas está cargada de lo que hemos dicho de las esporas, ¿vale? Hay láminas que llegan hasta el pie, es decir, que se insertan totalmente en el pie, otras veces que están como escotadas, como si tuvieran un escote, otras como podrían ser algo como la Omphalotus, que se llaman que son decurrentes, es decir, que discurren por el pie, bajan hacia el pie, otras que, ¿no veis que tienen como una escotadura? A ver, voy a cortar un poquito aquí. No se ve muy bien aquí, porque tiene aquí un montón de láminas, lo vamos a ver ahora después en los agáricos. Más curiosidades que tenemos por aquí. Bueno, aquí tenemos las clitocibes, no son comestibles, son digamos casi del mismo grupo de este, que son excelentes comestibles, que ya estos eran clitocibes, pero ahora le han cambiado el nombre a los taxónomos, ahora se llama infundibulicibe, nombrajo papará, la platera, la que conocemos como platera, que es esta de aquí. Y estas son, digamos, del mismo grupo, pero esta es la costata porque le queda como costilla, ¿veis? En el margen se le cuartea, tiene también el sombrero embudado, pero un poquito más oscuro que la yiva. La yiva, en cambio, no manifiesta costilla, todo esto se ha pasado de ayer a hoy. Es que las setas, ya os digo, se pasan muy rápido. Un poquito el sombrero, un marrón un poquito más claro, pero no se cuartea tanto como la costata, por eso muchas veces la diferencia son algunas apreciaciones
que ya pues de otros años pues las va detectando fácilmente. Curiosa, cuando digo falo, todos me entenderéis lo que es, ¿no? Bueno, pues esta seta adulta se conoce como el falo hediondo, es decir, huele a perros muertos, huele fatal, pero la tenemos en fase huevo. Cogieron ayer una pensando que era esta, que eran los peos de lobo, y no es un peo de lobo. Ahora es muy bonita en fase huevo para que la veáis, porque tiene una parte central que es luego la que va a romper este saquito. Esta estaba ya casi abriendo, ¿veis? Esta abortó el crecimiento, abre esta primera capa, este peridio por fuera, que es muy gelatinoso, ahora si la tocáis os la paso, es blandita, levanta y al final, no voy a especificar más, tiene forma de falo, vamos. En algunos ejemplares incluso tira una faldita súper chula, una faldita como si fuera un cancán o algo así. Ahora te enseño alguna fotillo que tengo por ahí, pero en fase huevo, cuando lo partimos para identificarlo, mirad qué forma más chula tiene. Esto sería lo que luego empezaría a romper y subir, y se quedaría la parte del pie y del sombrero. No es un sombrero típico con láminas, es un sombrero que tiene forma así como de cavidades, y esto de fuera, esto es como si fuera aloe vera, es como gelatina, y es blandito, ¿vale? Por fuera es blandito. Hasta que no empieza a madurar, no rompe esta gleba y sube el pie, y la inserción al suelo, al micelio, es con un pelillo, como si fuera un rizomorfo, que se adhiere al suelo. Toma, pasadla si queréis. Así no huele, evidentemente, pero cuando es adulta, en las exposiciones las tenemos que llevar en tarros de cristal. Es muy bonita, pero si está ya adulta en el campo, la olemos a legua, porque canta por petenera. Lepiotas como la cristata o la oreadiforme, peligrosa su comestibilidad. Fijaros también el tamaño, setas pequeñitas, mucha precaución. Algunas que puede ser que hayan abortado el crecimiento, otras que no han desarrollado del todo, y suelen ser algunas veces difíciles la identificación. Y bueno, más setitas por aquí curiosas. La seta que fuma. Buena. Mirad lo que le pasa a esta seta. Esta no tenemos el ejemplar por aquí. Había otro más desarrollado. A ver si tengo alguna por aquí. Están todas cerradas casi. Están cerradas. Bueno, a esta le pasa... ¡Epa! La tierra. ¿Veis que es como una bolita? Esta es fase... Todavía no ha terminado de reproducir la espora. Mirad qué blanquita es por dentro. Esta seta es la que conocemos como los peos de lobo. Todavía no está madura del todo. Bueno, se llama peo de lobo porque a veces a lo mejor dicen que al pisarla pues hace... ¿no? Suena así un poco el ruidillo, porque hace como un agujerito. No tenemos ninguna terminada de desarrollar, esta era un poquito la que estaba más madurilla. Empieza a hacer un agujerito y expulsa las esporas. Esa esporada que hace, pues eso es una estrategia de dispersión. Es una seta que, como veis, es como una bolita, no tiene el típico sombrero que por gravedad podría tirar sus esporas. Y dice, ¿y cómo echa las esporas? Pues cuando ya están las esporas maduras, ahora mismo está joven, pues las esporas maduras hace un agujerito aquí, y cuando caen las gotas de lluvia, ¡pup, pup, pup! O incluso vamos por el campo, lo pisamos, un animal, un palito, lo que sea, está expulsando sus esporas. Tiene la misma estrategia que la estrella de tierra, que el Geastrum que tenemos aquí, que este tiene aquí, a ver si podemos hacer que eche algunas esporitas. ¿Veis? ¿Veis? Estos son esporas, todo eso son millones de esporas de esta seta. Esta seta, como veis, tiene como unas patitas, esas patitas están cerradas, están cerrando lo que es esta bolita, esta gleba, y cuando ya dan las condiciones de humedad se abren y dejan ver la bolita que por donde el opérculo este que tiene aquí, pues empieza a llover, tac, 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 tac. La parte de fuera es como de papel,
Pasadla si queréis y la observáis. Toma, dale tú, aquí. ¿Tú? Un montón de esporillas. Ahora te van a salir hongos por todos lados. Que no... Bueno, si lo queréis pasar o ver como curiosidad, es la estrella. Todas las setas se pueden tocar, aunque sean las tóxicos o mortales. Evidentemente... Ya. El año pasado salió un niño tosiendo. ¿Sí? Fue de... Porque a lo mejor le dio la esporita. Bueno, no pasa nada, ¿eh? No vaya a tener ningún problema. La Lepista Panaeolus, esta es prima hermana de lo que le llaman el pie azul, ¿vale? El pie azul sí tiene, cuando puede ser un poquito marrón a lo mejor o grisáceo la parte del sombrero, pero el pie azul le damos la vuelta y vemos el pie un poco violeta, azulado, y a veces las láminas. La Lepista nuda o Lepista personata. Esta es la prima hermana, que es la Panaeolus. Está jovencita, digamos, está bien, pero hay veces que se pone mucho más grande y le pasa un poco como a la platera, que se le quedan como unas manchas, ¿veis? Unas manchas aquí en el sombrero. A veces se confunde un poco la Panaeolus con la platera, con la Geotropa. Y también es buen comestible, no tan apreciada, pero bueno, buen comestible. Lycoperdum mole y Lycoperdum perlatum. Ambos se conocen como peos de lobo, que hemos estado viéndolo. El mole es mucho más grande y aquí en la cutícula no vemos perlitas. Este se llama perlatum porque si os fijáis de cerca, tiene como perlitas, como puntitos, como espinitas, ¿ves? Esas perlitas pues se le caen a poco que madura, si queréis pasar y veis la diferencia. Y estas setas las llevaban los pastores en los zurrones, porque de hecho ahora en farmacia se están utilizando para herpes labiales, como crema para curar un poco las pupas, las heridas en los herpes labiales y demás, por sus propiedades cicatrizantes también. Y los pastores la llevaban en los zurrones porque, bueno, si se tenía algún animal herido o con alguna herida y demás, le daban friegas con el peo de lobo. Peo de lobo hay Lycoperdum mole o perlatum, hay bastante en la sierra, suelen ser abundantes. El mole, ya os digo, no tiene las perlitas. Este es el que más se conoce como el peo de lobo, pero bueno, entran dentro del grupo de los licoperdales y suelen ser más chiquititos, ¿no? Este quizás es un ejemplar grandote del Lycoperdum perlatum y este del mole. Setas de la madera, pues tenemos varias. Veis aquí estos abanicos que parecen lanita, toca, la verdad es que suave está por ahí, por arriba. Parece lanita, ¿eh? Está muy, muy suave. Y si le damos la vuelta, vemos las láminas. Estas suelen darse también incluso en troncos muertos que están en mitad del camino. Suelen ser así o incluso más blanquecinas, pero unas láminas así, tanto rositas, virando un poquito a gris, muy chulas. Tocarlas como curiosidades son las cutículas pelosas que tienen en el sombrero, en forma de abanico. Casi todas las setas de la madera suelen salir así en forma de abanico, como por ejemplo esta, o ¿dónde está la otra? O esta, el felino. Estas se llaman los yesqueros, también las llevaban los pastores, porque le ayudaba un poco a, bueno, cuando había la inclemencia del tiempo y se iban al pastoreo en media y alta montaña, como esto tiene mucha cantidad de madera, de lignina y de celulosa, pues digamos que aguantaban muy bien la ascua, por decirlo de alguna manera, la yesca, y luego se prendía muy rápido. A poco quedaba un pequeño rescoldo en el interior, la podían ir transportando y cuando llegaban al sitio o a la choza donde iban a echar la noche, a poco que le metieran un poquito de aire y frotasen también, volvía a prender muy rápido la yesca. Fijaros que luego el himenio pues son microporos, es nada, es muy, muy, muy pequeñitos los del himenio, y este incluso ya es madera, y es un hongo, ¿eh? Este, si queréis por ahí pasarlo, este es el Schizophyllum. Mirad, el único níscalo que hemos encontrado, ¡oh Dios! Se ha caído por aquí. El único níscalo que encontramos fue este. No es un níscalo comestible, pero está dentro del grupo de los níscalos, de los Lactarius. Y los Lactarius se diferencian dentro, son rusulales,
pero se diferencian de las rúsulas porque al corte le sale una leche blanca, un látex, ¿vale? Hoy ya no lo manifiesta. Acordaros ayer cuando lo vimos allí después de la jornada, que había veces que echaba ya directamente, le apretábamos y echaba como un látex blanco. ¿Veis el sonido que ha hecho? Esto es que las rúsulas y los lactarios rompen como tiza. Eso es una característica también para su identificación. El pie o el sombrero hacen clac, como una tiza, ¿vale? Y rompen, suelen ser carnosos. Este lactario, a diferencia de la rúsula, el lactario es de látex, pues es porque echa un látex pero es blanco. En cambio el lactario deliciosus, que es el níscalo, o el vinosus, o el sanguiflus, echan un látex, pues el deliciosus naranja zanahoria, a poco que lo cortamos y echa en las láminas aquí le hacemos así un cortecito, es naranja zanahoria, o incluso en el pie le cortamos un poquito y también echa un anillo totalmente concéntrico de naranja zanahoria. Y el sombrero está como zonado, tiene como marca concéntrica de naranja zanahoria. Luego está el vinosus también, que es un poco más color vino, un tono más vinoso, y echa ese látex vinoso, excelentes comestibles, y no sé si hoy habrá traído aquí nuestro Masterchef alguna cosita de lactario, de níscalo, y lo veremos ahí. Esta me la he traído yo de casa. Esta es la seta de la pipa, Ganoderma lucidum. Esta se cultiva en China, también se conoce en las herboristerías como reishi, y tiene muchas propiedades medicinales. Se está utilizando como para mejorar el sistema inmune y en muchos sitios ya como tratamientos paliativos del cáncer. Nos bajan mucho las defensas cuando nos dan la quimioterapia y esta se vende ya en herboristería, pero en polvito. Es decir, esto es una seta dura, se queda como también como la madera, bastante dura, y lo que hace es que se pica, se tritura y lo podemos echar en infusiones, en el café, en el té o en cualquier cosa que vayamos a comer y si aumenta las defensas, ¿vale? Es muy buen regenerador también de la piel, por eso se le conoce también como la seta de la eterna juventud, ¿vale? Entonces, pues bueno, es muy apreciada. Y en China llevan ya mucho tiempo, igual que nosotros cultivamos champiñones o setas de ostras, ellos cultivan la seta de la pipa, ¿vale? Más curiosidades. Esta, la que os decía, que se le utilizaban, esta es curiosa porque la abrimos ayer, el Physolithus. Estas suelen ser bastante, esta sería la forma, la abrimos y fijaros que la parte de la base se le forman como las cavernitas. Aquí la parte ya está madura de la espora y esto es tinte natural. Con esto tenemos aquí, pues para tintar, que no veas, ¿vale? Pintura natural. Ahora eso podríamos hacer un montón de cuadros e incluso pintar la ropa, ¿vale? El Physolithus es capaz de romper el asfalto. Yo he visto Physolithus que han reventado en una carretera, en el margen de la carretera, que a lo mejor está un poquito el asfalto más deteriorado, pues claro, el hongo está debajo de la carretera y ha llegado hasta reventar el asfalto y el Physolithus ya abriendo y echando las esporitas, ¿vale? Es muy duro, muy potente, y estas son parecidas en las calvatias. Fijaros qué grandes son las calvatias, imaginaros un Lycoperdum pero gigante, y también le pasa lo mismo, cuando ya revientan, abren, pues todo esto son calvatias que esporulan y la parte de arriba la pierden y todo afuera, pues lo que sí se quedan así como en forma de copa, pues lleno de esporas. Y bueno, estos sí los conocéis todos, ¿verdad? Los champiñones, el grupo de los agaricus, que también pues cuando los cortamos vemos muy bien cómo las láminas, ¿veis?, están como escotadas y no llegan al pie. Hay otras que sí, en otras setas, pues que llegan al pie y decurren, otras que se quedan totalmente fijas al pie, nada más insertadas. Esta es otra de las características. Este sería el momento óptimo de comerse este agaricus, ¿vale? Cuando están así, cuando están ya con las láminas. Sí, pero el champiñón hay que no es tan... Es que hay varias clases de champiñón. Muchas clases de agaricus hay. Este es el campestris, que es el comestible. Hay el santodermus, que ese, por ejemplo, le rascamos aquí en el pie, amarillea y huele a fenol. Huele mucho como a pipí.
La gente acostumbra a verlo, ese es un champiñón. Incluso en muchos sitios yo le he oído que le llaman el hongo. Y ya sabéis que el hongo es todo, es la seta y el micelio. Lo componen, digamos, las dos cosas. Pero no sé por qué a los champiñones, parece que tiene así más forma de bola, pues le llaman el hongo. Esto es una seta, como esa, como esta, como cualquier otra, ¿no? Es lo que ha dicho usted, ¿no? Que del agárico hay un montón de especies y no todas son comestibles. Mortales como tal, no hay ningún agaricus, pero hay algunas que sí son de difícil ingesta. Pero sobre todo también el olor del agaricus suele ser bastante agradable. Pero el lado amarillo también te sale arriba, ¿no? Hay veces que también en la cutícula también sale. Donde mejor sale es cuando rasca en el pie. Más en el pie. Más en el pie, y el olor característico es el fenol, el olor a pipí, el olor fuerte, azufre, es muy característico. Este pues todavía podría comerse, ¿veis? Aquí en este caso el anillo casi como ha tirado para arriba, ¿veis? En algunos agaricus el anillo vira hacia arriba, sube la faldita hacia arriba. Y bueno, dentro de lo que dio de sí la jornada, pues bueno, creo que no nos podemos quejar, que está bastante bien. Fijaros cómo me he puesto yo ya de... Estas ya se han pasado, es una pena, pero son muy bonitas. Y aquí tenéis algunas, que es la Micena seinisi o la Micena seini, que es la seta de las piñas. Estas son hongos que están descomponiendo las piñas de los pinos, y cuando veis aquí, ¿veis? Se ven aquí 3 setitas, suelen salir muchas más aquí arriba, y el hongo está descomponiendo el micelio, descomponiendo la piña, y luego estos son pues las setitas que echan. Igual que había otras que estaban por aquí. Y cuando se compone la piña, ¿qué le pasa al hongo? ¿Se muere? El hongo en realidad pues se va buscando la vida, si hay más piña o ese hongo se morirá, estás aprofitando eso, ya ha hecho su función. Claro, se ha ido reproduciendo, a lo mejor sus esporas se dispersan un poquito más y Que es como las plantas. claro, es decir, incluso no todos los años reproducen setas. Ya os digo que dependiendo de las condiciones de humedad y temperatura puede ser que este año pues salgan 3. Reproduzca setas, no reproduzca dentro de la piña es caduca cuando se... Claro, la piña efectivamente se va descomponiendo. Mientras haya materia vegetal de la piña, pues él la va a ir descomponiendo. Igual que luego ya pasará a la tierra, entrarán a cabo pues otra serie de bacterias y de microorganismos que descomponen más y actúan tanto hongos como microorganismos. Esta pues se ha quedado en nada, es una pena, pero ayer venía súper preciosa, que esta crece pues sobre la acícula del pino, se está descomponiendo la acícula. Algunos marasmios, vimos algunos, pero es que la hemos tenido que tirar porque estaban ya hechos polvo, que salen sobre la hoja. Incluso hay veces que hay unos marasmios que salen sobre la hoja de los olivos. Hay veces que cuando se pica el ramón y se echa a lo mejor una cama entre las calles del olivar, fijaros que después de alguna lluvia hay veces que salen como unas microsetas muy pequeñitas en lo alto de la hoja. Pues están descomponiendo las hojas del olivo, del picual, pues lo están descomponiendo, igual que estas de las piñas, ¿no? Y bueno, pues poco más podemos comentar por aquí. No sé si tenéis alguna curiosidad, alguna pregunta. El champiñón al pie se ponía naranja, si ya es tóxico, ¿no? Amarillo, más bien amarillo. Sobre todo cuando este caso, por ejemplo, no lo va a pasar, pero bueno, si le hacemos así un poquito, o con la uña, yo que no tengo uñas, le frotamos y empieza a amarillear. Sí. Este no amarillea, ¿ves? Queda blanco. Blanco, blanco, blanco. Y sobre todo el olor también es muy característico, casi. Hay uno que huele a mí. Hay otro otra también que variedad. Claro. Huele a mí. Hay luego muchos champiñones, algunos huelen así un poco a fúngico y anisado, y otros clitocibes, que es prima hermana de esta, de la yiva, que es la clitocibe odora, que es la setanisada. Es que esa huele a anís. Esa además vas por el campo y huele a anís, y empieza a ver setas. Mírala, tiene el sombrero un poquito más grisáceo a violeta, sobre todo grisáceo, más bien grisáceo claro. Esa es la setanisada, la clitocibe odora, y es excelente comestible también. Pues poco más. ¿La echamos ya al perol o qué? ¿O pasamos al taller de cultivo? La idea de hoy era meter alguna cosilla chula diferente, que vayamos cambiando la rutina de todos los años.
y aparte de que haya más o menos setas en la exposición, pues que podáis ver cómo crecen las setas en vuestra propia casa. Entonces vamos a intentar hacer nuestras propias alpacas, ¿vale? Son pequeñas alpaquitas, son pequeñas muestras que nos vamos a llevar para a lo mejor sacar una panocha de setitas de ostra, y como son hongos saprófitos, que hemos dicho que son hongos recicladores, pues les vamos a dar su sustrato, su sitio donde tienen que coger ellos su alimento, y vamos a meter en ese sustrato micelio y el inóculo del micelio de la seta de ostra. Herramientas, ingredientes, bueno, barreños, nos remangamos las manos, ahora nos pondremos por grupillo alrededor de una mesa o de un barreño, y yo me he traído aquí pellet, es un pellet de cereal, pero es un pellet sobre todo específico para el sustrato, porque no tiene aglutinantes, que es muy importante, ¿vale? La idea es que no sean pellets, el típico pellet de la caldera, que podamos utilizar, sino que este solamente tiene la compactación prensada mecánicamente, y a poco que le echemos agua, que es lo que vamos a hacer con el agua así tibia o calentita, es disgregarlo, ¿vale? A razón de unas proporciones que ahora vamos a ver según la receta. Luego tenemos aquí el hongo, ¿vale? Este sería el hongo, que como veis, que está blanco, blanco, blanco. Todo este sería el micelio, que está, digamos, invadiendo estos granos de cereal que vienen aquí, ¿vale? ¿Qué más cositas nos hacen falta? El agua, como hemos dicho, y estas bolsas, que es donde vamos a meter nuestra mezcla, ¿vale? Aquí es donde vamos a meter nuestro cultivo, y aunque no vienen micro perforadas, mi consejo es que luego ya cuando lleguéis a casa, con un alfilerillo le vayáis haciendo agujeritos a la bolsa micro perforada, ¿vale? Las vamos a sellar con un poco de precinto, ¿vale? Y, o sea, coserla aquí arriba, y bueno, pues cada uno se llevará su pequeña alpaquita. ¿Cómo va a funcionar esto durante el tiempo? Pues bueno, ahora veréis que el sustrato, a razón de las proporciones que ahora os diré de la receta, vamos a echarle, creo que es 1 kilo de pellet, tengo por ahí otro peso, 1 kilo de pellet, una vez que lo pesemos lo vamos a mezclar con agua, la forma idónea de que esté hidratado, yo tengo un truco, bueno, aunque ponga ahí que hay que echarle, creo que en torno a 1 litro de agua aproximadamente, preferible quedarnos cortos y le vamos agregando más. Para que esté totalmente hidratado, cogemos un puñado, apretamos, y cuando ya caigan algunas gotillas por aquí por el puño, es que ya está hidratado. Cuando ya esté hidratado, vamos a coger 200 gramos, 150, 200 gramos de micelio, y lo vamos a ir descomponiendo así en virutillas, y lo vamos a mezclar. Y cuando ya lo tengamos todo mezclado, lo vamos a meter en las bolsas, ¿vale? Esa es la idea. Una vez que ya lo tengamos en la bolsa, cerramos, sellamos con el precinto, nos lo llevamos a casa. En casa, ¿dónde lo vamos a poner? Una despensa, un sitio oscuro, sin ventilación, sin luz. Vamos a dejar que esto que ahora mismo, aquí lo vemos blanco, hasta que se vuelva a transformar en nuestro sustrato blanco, tiene que pasar unos 20, 25 días, dependiendo de cómo tire el Pleurotus, cómo tire el micelio, el hongo. Y lo vamos a dejar, pues eso, que poco a poco vaya invadiendo ese sustrato. Llegará un momento que se ponga blanco como este y casi que empieza a empujar a la bolsa, empieza como a aumentar un pelín el volumen y le salen como unos puntitos así a modo de manojito, como de coliflor, pero luego al final un puntito negro. Ese puntito negro es la seta de ostra, cuando está el microsombrero, eso se llama primordio. Muchas gracias. A partir de ahí es cuando vamos a sacarlo fuera de la despensa, vamos a comprar, o si tenemos un flip-flip, si le echamos agua no pasa nada, si tenéis descalcificador en casa, pues mejor, si no agua destilada, con agua normal también funciona, no pasa nada, pero lo suyo es que si puede ser agua descalcificada o destilada, vamos a ir regando nuestra bolsa, nuestro pack, lo vamos a ir regando con el pulverizador. ¿Por el exterior siempre? Por el exterior siempre, una vez que esté microperforada la bolsa. Eso os digo, hasta que no esté la bolsa totalmente blanca
y con esos puntitos que os digo, que vamos regando para que le vaya cogiendo humedad, le ponéis debajo un plato, una bandeja o algo así, y cuando ya veáis que quieren salir las setas, lo que tenemos es que abrirle ventanas, con un cuchillito, raca, le abrimos una ventana a la bolsa y las setas saldrán por esa ventana. Pues si veis aquí los botones por la parte de abajo, ¿vale? Pues abrírselo por arriba a la ventana para que se le sea más fácil. En otros sitios que lo he hecho, la gente le ha abierto una ventana aquí arriba directamente, pero es que lo mismo te salen por aquí, pues entonces por aquí, o por aquí, o por aquí, por los diferentes sitios. Dime. ¿No son los agujeros que tenemos que hacer por la parte de arriba, no en la parte que Por toda la bolsa, mientras se lo hagáis por toda la bolsa, mejor. Si queréis dejar esta parte... porque como va a apoyar en alguna bandeja o Claro, lo suyo es que esta bolsa tú la vas a dejar así apoyada, ahora mismo la vas a tener en torno a unos 20-25 días, tiene como 4 fases, ¿no? La fase oscura, luego empezará el sustrato a ponerse como un poco rosita y a hacer como unos radios, como el micelio va creciendo de forma radial, la forma estrellada, y después de la forma estrellada ya viene pues toda la fase blanca, que lo vais a tener casi como lo que tenéis aquí el micelio. Cuando ya lo tenéis en la fase blanca es cuando ya lo sacáis de la despensa, habrán pasado en torno a unos 20, pero bueno, lo vais observando. Importante que si en la despensa hay calefacción, que anuléis la calefacción ahí. Es muy importante que no suba mucho de temperatura el sustrato porque se seca. Si tenéis sótano, mejor, genial. Un sótano, una zona oscura y fresca, pero que no tenga ventilación y evidentemente iluminación. Cuando ya pasáis a esa última fase, digamos que ya lo tenéis que sacar de la despensa, ya si lo ponéis en un sitio que más o menos tenga algo de ventilación, pero que no le dé la luz directa, ¿vale? Porque si le da la luz directa se puede secar también. Y ahí es cuando tenéis que estar un poquito más pendientes del flip. Regalo, para que siga teniendo humedad y las setas, en cuestión de 24-48 horas, podéis a lo mejor tener una recogida, ¿no? Una panochita que os pueda salir en un lateral, en otro, o por arriba, en fin. El sitio por donde va a salir, si es verdad que no es una ciencia exacta, eso depende de donde digan ya los primordios de salir. Así que nada, la idea es que vamos repartiendo materiales, nos vamos agrupando bien por familias, por grupos, a ver si podemos ir haciendo las mezclas, ¿vale? Tenemos aquí ya agua un poco calentita, sobre todo porque ayuda mucho a disgregar el pellet y, hombre, porque hace frío, ¿no? También nos viene bien un poquito de la agüita calentita y vamos a ir echando primero el pellet, el agua muy poquito a poco y luego ya os voy cortando yo el micelio, lo voy pesando y os lo voy dando. Hemos dicho, a kilo de pellet, 200 gramos de micelio, ¿vale? Tengo bastantes bolsas, vamos, yo creo que hay 2, 3, 4, 5, aquí dejamos otra bolsa, 3, 4, 5, y aquí queda algún otro barreño, vamos a hacer otro más. Y aquí podemos poner otro más, ¿vale? Si quieres a lo mejor ponte la cámara por aquí para que puedan tener más espacio, ¿vale? Vamos a echar un poco de agua caliente. Compras un sustrato que tiene las proporciones que tienes que utilizar. Bueno, yo lo tengo porque como lo he hecho en otros talleres y lo vi con María Rosa, sé más o menos. Yo la receta, si queréis, luego la paso. Tan chiquititas, son buenas. Luego no se olvide, cuando pase, se empieza a poner blanco. Sí, como lo tenemos así a la vista, vamos, está en oscuro, pero lo miramos de vez en cuando. Los agujeritos, ¿vale? Dime. Ahí, fenómeno. Venga. Soy José Navas Marto, estamos en las quintas jornadas micológicas aquí en Marmolejo, estupenda porque aunque este año con el tiempo no nos ha permitido coger muchas setas, pero hemos conseguido conseguir algunas. Aquí estamos limpiándolas, estamos preparándolas, aquí tenemos estos níscalos fantásticos, aquí ya tenemos estos limpios y estos que estamos terminándolos, para hacerlo después un arroz de níscalo, que de hecho el níscalo hace unos arroces fabuloso, porque la melosidad que dejan níscalo las paellas es fantástico, os lo aconsejo. Aparte de eso,
Vamos a hacer una serie de etapas y unas charlas con unas degustaciones, todo relacionado, pues claro, con las setas, con todas estas setas que ayer salieron a buscarlas y las que han podido coger, aunque el tiempo no nos ha favorecido mucho, pero son profesionales y al final los profesionales buscan. Entonces hemos conseguido varias y vamos a hacer una serie de etapas. Aquí tenemos la primera, que va a ser una empanadilla de champiñones silvestres y sobrasada. Lleva un poquito de conejo confitado también para meter algo de carne. Ya que estamos en la sierra, pues hemos buscado también unos conejos por ahí que están extraviados y lo hemos confitado con aceite de oliva. Le hemos metido esta seta cruda y sobrasada y hemos rellenado la empanadilla y la hemos frito. También tenemos otra tapa, que es una uva rellena de queso y por fuera lleva pistacho y níscalo crudo picado. Le da un sabor a seta intenso. Las siguientes tapas, como van calientes, las tenemos medio preparadas, pero lo digo, hemos cogido una seta, cualquier tipo, la que os guste, y la metemos en un aliño de lomo de orza, un aliño de carne, y la tenemos un día para que tome ese sabor. Y después de eso la cogemos y la cocinamos en manteca muy poquito, no soy partidario de cocinar mucho la seta, entonces las templamos solamente, y le echamos una lonchita de cecina por lo harto. Nos la comemos, otro aperitivo fantástico. Y la cuarta etapa que vamos a hacer es un hojaldre, que las mismas setas que tenemos en la paella cuando estamos haciendo el caldo, que es lo que voy echando, estas setas que tenemos aquí, que las estamos troceando, ese caldito que me va cociendo la seta, la voy a ir cogiendo, unas poquitas, porque otras las dejaremos para la paella, y esta seta que tenemos aquí, la voy a echar encima de este hojaldre que hemos hecho, directamente subido, y le vamos a echar una salsita hecha con miel y seta triturada. Le da un sabor dulce y el sabor a seta con la cocción de la seta en la paella, fantástica. Bueno, y otro año más agradezco de estar aquí en Marmolejo, que siempre que venimos nos trata muy bien y lo pasamos muy bien. Hola, pues mira, yo soy María Jesús Torralbo, casado, y nada, pues ayer fue la primera cosa que hicimos de referente a esta ruta y estuvimos por el campo viendo todas las especies que pudimos coger. No ha habido muchas porque ha llovido poco este año, pero bueno, al final se ha podido ver algunas que otras variedades. Y nada, una experiencia muy chula, porque ya el hecho de estar en la naturaleza, pues la verdad que ya enriquece un montón. Y con el niño y la familia, o sea, perfecto. Y bueno, pues hoy pues también muy bien, porque ya el monitor pues nos ha ido explicando con detenimiento cada detalle, que realmente nosotros eso ya no tenemos conocimiento hasta que él no nos lo ha explicado. Y luego pues ya también hemos estado haciendo un taller de cultivo de setas, que también es nuevo este año, y es muy recomendable. Ya tenemos la ilusión de ver si nos salen nuestros cultivos en unos días. Y nada, pues yo muy contenta de participar en esta jornada. Y ahora ya vamos a pasar a una degustación también. Y bueno, como ha contado mi mujer, pues ya ha sido una actividad micológica de recogida de setas, y quiero hacer hincapié un poco en el taller que ha sido de cultivo, que ha sido muy curioso. Todo forma parte de varios componentes, lo que es el pele, lo que es el micelio, de donde salen luego las setas, y lo que ha consistido en la actividad ha sido en remojar el pele, añadirle micelio, y remojándolo hasta que se quede como una masa blanda, se apelmaza en una bolsa y luego se le van haciendo unos agujeritos en los cuales durante el tiempo de unos 20 días o por ahí empezaremos ya a ver, digamos, como las setas saliendo chiquititas, y al cabo de un tiempo pues esperemos recoger nuestra cosecha propia. Ha sido una actividad, la verdad, muy divertida, muy curiosa, que aquí no la habíamos hecho nunca. Ya habíamos participado en otros años anteriores, pero esto ha sido la primera vez y la verdad que muy contento de participar en ella. Este año, otros años anteriores también he participado en la búsqueda de setas, y lo que más me gusta es ayer ir al campo y a encontrarlas. Y bueno, hoy también hemos hecho un taller para hacer nuestro propio cultivo de setas, y ahora vamos a degustar los platos. Hola, mi nombre es José Carlos Estepanieto, soy de Baños de la Encina y he venido a participar
en esta jornada micológica que ha organizado el Ayuntamiento de Marmolejo? Bien, en mi opinión, son unas jornadas muy interesantes. Ayer tuvimos la oportunidad de disfrutar de un día muy agradable en el campo y hoy, pues bueno, hemos aprendido bastante con unas conferencias, unas charlas magistrales que nos ha dado aquí nuestro amigo Pablo. Y bueno, poco más, decir que son unas jornadas que aunan lo cultural, lo educativo, lo medioambiental, lo gastronómico, como vamos a ver a continuación, y obviamente también pues lo lúdico y lo social, obviamente. Estamos aquí un grupo de personas que hemos compartido contactos y bueno, conoceremos más acerca de este mundo. En general, muy positivo.